Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias a todos los que se pudieron conectar hoy para escuchar esta charla sobre Active Record, ORM y Rails. Mi nombre es Miguel Pérez, soy director de productos en Cumbia y me pueden encontrar en Twitter como @chopi y en Instagram como @chopi321. Esta charla se llama de esta manera Active Record ORM Rails porque vamos a hacer énfasis en lo que es el patrón de diseño Active Record y lo que es pues la metodología o eh, una forma de trabajar en programación orientada a objetos con ORMs. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre lo que son los patrones de diseño, que son unas soluciones que están hechas, probadas, pero bueno, vamos a dejar eso para la presentación. Entonces, listo. Entonces yo estaba diciendo que son soluciones que están probadas y ¿me oyen bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, son soluciones que están probadas y ayudan bastante a agilizar pues lo que es el desarrollo de software y sobre todo que, dado que son soluciones que se comparten, que se estudian, también ayudan mucho a lo que es mejorar la comunicación entre los equipos que están trabajando. Entonces, Active Record es un patrón de diseño que básicamente lo que busca es cuando uno tiene datos que quieres grabar en una base de datos relacional o cuando tú tienes datos en una base de datos relacional que quieres traer a tu aplicación y mantenerlos en memoria, en esas situaciones tú puedes aplicar este patrón para poder acceder a esos datos y facilitarte pues como tal la interacción con tu modelo de negocio. En estos casos, cada instancia del objeto que se haga hace relación o hace referencia a una fila en la tabla, en la base de datos. Y lo que se busca con eso es que en estos objetos se definan, que ellos tengan todos una interfase que les permita interactuar con la base de datos para hacer las operaciones de insertar registros, crear registros, actualizar registros, eliminar registros. Y también en algunas ocasiones estos objetos tú les puedes meter lógica y métodos para ayudarte a hacer consultas a la base de datos de una forma más sencilla, más amigable para el developer. Y que se garanticen que los datos se están trayendo de la forma más óptima y utilizando pues diferentes algoritmos para organizar en memoria las cosas y todo eso. El otro tema importante que viene con esto de Active Record Design Pattern es lo que es un ORM. ORM viene de Object Relational Mapping y esto se utiliza cuando tú tienes datos en diferentes sistemas y tú quieres compartir esos datos a lo largo de todos esos sistemas. Y cada sistema maneja de pronto una forma específica para almacenar esa información. Tiene unos tipos de datos específicos que son diferentes entre todos ellos o los implementan de una forma diferente. Entonces, usando un ORM o este paradigma, básicamente lo que buscas es que tú puedas garantizar que la forma como se muestra un objeto en un sistema y en otro sea indiferente entre los sistemas, de tal forma que tú puedas compartir información fácilmente entre ellos, ¿ya? En el caso particular de Ruby Rails con Active Record, esa parte de ORM es la que te permite a ti crear un modelo normal en tu aplicación y definir si vas a usar PostgreSQL o MySQL o SQLite para almacenar tus datos. Todos esos motores de base de datos manejan diferentes tipos de datos o data types, diferentes formas de almacenar información, diferentes atributos o procesos almacenados. Y este ORM que tiene Active Record
básicamente te permite a ti de una forma agnóstica interactuar con esos features de bajo nivel que tienen estas bases de datos. Entonces, vemos que Active Record en Rails es básicamente la implementación de dos conceptos y vamos a ver ahora entonces cómo interactúa esto cuando uno está programando aplicaciones con Ruby on Rails y usando Active Record. Entonces, para la siguiente parte vamos a ir por estos temas que son convenciones simples, operaciones básicas, validaciones y migraciones. Vamos a terminar entonces con una parte de ejemplos en donde vamos a hablar de la sintaxis para hacer consultas a la base de datos usando Active Record. Ok, entonces, esta parte de convenciones simples es bastante común cuando uno está usando Ruby on Rails, porque el mantra como tal del framework es convention over configuration. En el caso de Active Record, hay dos convenciones importantes que toma el framework. Ok, el framework entonces son naming conventions, que básicamente te dice que el nombre de la base de datos, de la tabla, perdón, en una base de datos debería ser en plural, y el nombre de los modelos que tú hagas en representación de esa tabla debería ser en singular. Y debería seguir las reglas de Ruby de capitalización de los nombres de las constantes, que en este caso sería camel case. Esto es importante porque cuando Active Record lee el esquema de la base de datos, él hace unos assumptions basados en esos nombres de las tablas y los modelos que tú tienes definidos. Eso ayuda mucho a la hora de hacer entonces las consultas, y ahorita van a ver a qué me refiero con esto. La otra convención es sobre el esquema. El esquema hace referencia pues a los nombres de las columnas de cada tabla. Normalmente Active Record provee unos nombres de columnas opcionales, pero la gran mayoría de las veces uno no los quita, entonces se puede decir que están siempre ahí. Por ejemplo, updated at y created at. Esos dos atributos o dos columnas que se agregan adicionalmente cuando creas una tabla con Active Record sirven para llevar control de cuándo se creó un registro y cuándo se hizo modificaciones a ese registro. Ya estos de log version son para trabajar pessimistic logging, que eso lo podemos ver en otra charla, pero es básicamente cuando tú quieres garantizar que un registro de la base de datos de pronto no va a ser modificado por dos procesos al mismo tiempo y quieres tener como cierto control sobre quién puede y a qué horas hacerle cambios a un registro. Entonces, para eso utilizarías algoritmos de locking y Active Record trae uno. La columna type es para single table inheritance. También se usa es como para definir de qué tipo es un objeto que hereda de un padre, y es reservado por Active Record para manejar automáticamente pues una serie de funcionalidades con eso. Los otros dos que se ven al final, que son Association Name y Table Name Count, esto es para relaciones polimórficas y este es para manejar Counter Cache, que también son unas funcionalidades bastante útiles que tiene Active Record, sobre todo para la parte de mejorar el performance de algunos queries. Bueno, una convención que, bueno, entonces, en esta parte de los optional column names, la convención está en que tú no debes usar estos nombres para tus columnas, a menos de que los vayas a usar para lo que ellos normalmente son. Entonces son palabras reservadas, no se deberían usar en tus modelos porque puedes tener algunos issues que son complicados de debuggar a veces. Bueno, las llaves foráneas deberían ser llamadas siguiendo el patrón del nombre de la tabla a la que hace referencia con un underscore y el ID. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo usuario que es el dueño de muchos libros, en el modelo libro, el atributo que hace referencia al identificador del user sería user underscore ID.
siguiendo ese patrón o esa convención. Y la otra cosa que hace Active Record es que por defecto agrega un campo ID que es autoincrementado para manejar pues lo que es la llave primaria de las relaciones y de las tablas. Eso se puede cambiar por modelo también. Bueno, las operaciones básicas, como les mencioné antes, la interfase te pide que tengas un método para crear registros, te pide que tengas para leer registros, por lo menos uno. En el caso de Active Record tiene varios. Para hacer actualizaciones a registros también te pide que tengas alguna manera de hacer actualizaciones. En el caso de Active Record hay también varias. Y para eliminar un registro, aquí se puede ver cómo, por ejemplo, se está accediendo usando el find by, se carga la instancia de un registro en esa variable user y luego se llama el método destroy para eliminar pues esa instancia del objeto y él elimina también la fila en la base de datos asociada a eso. Estos ejemplos los tomé de la documentación de Ruby on Rails, entonces los pueden acceder por allá también en caso tal de que quieran revisar más este tema. El tema de las validaciones es bastante importante porque uno tiene que garantizar de cierta forma que el estado de la información que está en la base de datos sea válido según las lógicas de tu negocio en el que estás desarrollando. Entonces Active Record también tiene unos métodos para ayudarte a hacer esas validaciones. Aquí estamos viendo unos cuantos. Y la idea es que existe como que el nombre del validator, en este caso validates acceptance of. Estos son unos métodos que tú puedes usar. Pero también está como la versión corta que te permite unir varios en una misma línea como para no tener que tener una lista larga de validaciones. Tú puedes unirlas en una sola línea. Y además de estas que te da por default el framework, uno puede definir validaciones a la medida según el modelo de tu aplicación. Estas validaciones son útiles porque ellas se llaman automáticamente antes de guardar el registro en la base de datos, en el momento de creación o en el momento de estar haciéndole cambios también antes de hacer los cambios a la base de datos. De esa forma te ayuda como que a garantizar que el estado de tu modelo esté se encuentre correcto según la lógica de tu negocio. Bueno, la parte de las migraciones es también bien importante porque es esto lo que nos permite, si hay un equipo de trabajo o si tú tienes varios ambientes, es lo que te permite como que tu aplicación por lo menos tenga el mismo esquema de base de datos. De pronto no tiene la misma información, pero sí el mismo esquema de base de datos. Y esto es importante porque eso te va a ayudar a evitar errores a la hora de colaborar en un equipo o de hacer despliegue a un ambiente remoto. Entonces, para esto, Rails tiene un DSL. DSL significa Domain Specific Language, que te ayuda a programáticamente definir el esquema de tu base de datos. Esto es bastante útil porque al tú codificar el esquema de la base de datos, tú lo puedes subir a tu repositorio de código, sea Git o cualquiera que estés usando, y eso te ayuda a compartir esa información con el equipo y revisarla con el equipo en caso tal de que se hagan reviews de código. Esto también es bastante útil porque se puede automatizar en el momento de despliegue que antes de subir la versión más nueva de la aplicación, se asegure el sistema que está haciendo el despliegue, que puede ser un CI, que el esquema de la base de datos está
con la última versión que debería estar, de tal forma que cuando se suba a la aplicación no encuentre errores por esquema en la base de datos. Entonces, Rails con Active Record para este sistema tiene una tabla adicional que se crea en la base de datos donde se guarda el identificador de la última migración que se ejecutó. Y de esa manera, antes de correr la aplicación, él puede verificar si la última migración que se ejecutó es igual a la última migración que está en el código. Si hay diferencias, te va a lanzar un error y no te va a dejar subir esa nueva versión de la aplicación. Esto para trabajo en equipos que trabajan remoto también es bastante útil porque es posible que hayan dos personas trabajando en el mismo esquema y en ese caso alguno de los dos va a tener un error si ambos están trabajando en el mismo esquema. Y esto te ayuda a prevenir esas situaciones. Entonces vamos a pasar a la parte de los ejemplos rápidamente. Para esta parte, ahora que lleguemos ahí, lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir la presentación y voy a mostrar la consola de Rails y voy a mostrar el editor de código, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer algunas cositas. También quiero aclarar que esta parte ya se sale un poco del tema de Active Record y Active Record y Ruby y Rails y empezamos como a ahondar un poquito en temas de SQL. Entonces, traté como de tener ejemplos sencillos para no entrar a hacer mucha énfasis a SQL y quizás si hay personas en la charla que les gustaría de pronto revisar más a fondo temas de SQL, pues pueden comentar en los diferentes, en el post que se hizo de la empresa y pueden poner en los comentarios ahí si les gustaría esos temas. Entonces, el ejemplo que vamos a usar es uno que encontré por ahí por internet de una empresa que supuestamente hace alquiler de DVDs. Entonces, este modelo, aquí lo que vemos es un diagrama de entidad-relación de la base de datos. Este tiene entonces que hay películas y esas películas tienen categorías. Entonces, hay también idiomas que tienen las películas. Y existe también una relación entre la película y los actores a través de este film actor que vendría siendo una tabla intermedia para hacer la relación de muchos a muchos entre películas y actores. Y por este lado acá tenemos que hay clientes que hacen un alquiler y se relaciona un alquiler con una sola película a través de un inventario y un alquiler pues tiene uno o más pagos y el cliente también tiene una o más formas de pagar o ha hecho uno o más pagos a diferentes alquileres. Hay una oficina o un store, un local que es atendido por una persona del staff y tanto el local como la persona como los clientes tienen una dirección que pertenece a una ciudad, que pertenece a un país y ese país tiene muchas ciudades o puede tener muchas ciudades y esa ciudad puede tener muchas direcciones. Entonces, este es el modelo que vamos a estar usando para los ejemplos. Y como les comenté, entonces voy a parar la pantalla, la presentación para mostrar aquí los ejemplos. Entonces, empecemos con el modelo de actores. Un actor, no sé si se puede ver aquí un poco esto, pero un actor entonces puede participar en muchas películas a través de esta relación de film actor. Y una película puede tener uno o más actores. Entonces, en Active Record, para hacer eso, nos da unos métodos para crear las relaciones. Uno de esos métodos se llama hasMany. Y hasMany quiere decir, como lo dice en inglés, tiene muchos, ¿cierto? También hay has1, que tiene uno. También hay belongs to y has and belongs to many. Entonces, en este caso, un actor, si ustedes se dan cuenta, la relación de un actor con una película es a través de film actor. Entonces, un actor tiene muchas de estas
y a través de estas tiene muchas de estas. Entonces, la forma de hacer eso con Active Record es un actor has many films, actors, que es la relación, y a través de esto tiene muchas películas. Entonces, hay una propiedad que es true, films, actors, y aquí, perdón. Entonces, de esta manera, podemos decir que un actor tiene muchas películas a través de esta relación films, actors. Si yo intento correr esto ahora mismo acá en la consola, de pronto voy a tener un error. Actor.last.films. La razón por la cual tengo el error es porque tengo que decirle a Rails que esta relación también se encuentra a nivel de films. ¿Ya? Entonces me toca también modificar film y decirle que film también tiene muchos, voy a copiar y pegar, muchos film actors, y a través de esos film actors tiene actores también. Para que, acuérdense lo que les dije de las convenciones. Cuando yo le llamo el modelo actor que me traiga las películas, él va a buscar esa relación, ¿cierto? Entonces él va a buscar en film actors la película y resulta que film actor tampoco tiene la relación creada. Entonces yo aquí film actor le pongo un belongs to film y un belongs to actor, porque en este caso el atributo está en el modelo, el atributo de la relación. Eso quiere decir que un registro de esta tabla pertenece a este y pertenece a este al mismo tiempo. Entonces, en este caso, cuando el actor vaya a Film Actors, ahí va a encontrar que tiene un film, y cuando llega a Film va a encontrar que el film también tiene actors. Entonces, de esa manera es que voy a poder acceder a esa relación. Y aquí se puede ver que ya la consulta primero busca el actor, ¿cierto? Que es el último. Y luego busca las películas de ese actor donde la relación de film y film actor mantengan que el film ID y el actor ID igual al del actor. Entonces, eso es bastante útil porque eso nos ayuda a nosotros a no preocuparnos por cómo se trae esta información de la base de datos. Nosotros nos encargamos nada más de modelar nuestro sistema, hacer nuestro esquema y automáticamente, en este caso, el ORM se encarga de hacer la consulta y de convertir esto en hacer el join y traer los datos de la relación. Entonces, aquí otra cosa que uno puede hacer ya en este punto es que yo puedo traer, por ejemplo, y hacerle modificaciones a este objeto. Por ejemplo, le creo un método name. Entonces yo puedo hacer actor.last.name y, bueno, y él me va a dar la información de ese actor, del nombre de ese actor. Ok. Esto, si yo lo hago, no hay ningún problema que yo lo haga. Pero cuando uno normalmente tiene una lista de actores, por ejemplo, si yo tengo actor.last10.map name, en este caso, sí puede haber un inconveniente pequeño, y es que todos estos objetos se tuvieron que traer a memoria para yo poder hacer el cálculo de este nombre y esta concatenación. Y esto se hubiera podido hacer en SQL también. De esa manera no tenía que procesar nuevamente esos datos.
Entonces, para eso, PostgreSQL tiene una función que se llama concat, que generalmente se puede utilizar en el select. Y Active Record también tiene una función select, que yo puedo utilizar para seleccionar columnas específicas de la tabla. Por ejemplo, en este caso, de todos los actores, solamente me trajo el first name. ¿Por qué es útil esto? Porque en PostgreSQL hay problemas de performance, es cuando tú tienes muchas columnas en el result set. Entonces, en este caso, si yo tuviera que hacer eso, yo podría hacer esta consulta que hago la concatenación directamente en la consulta de primer nombre con el apellido, como le pongo fname de full name, y ya en este caso, esa sola consulta me trae una vez los datos. Entonces, si yo tengo que tener una lista de usuarios y sacarle el full name, esto es más performance que si lo hago en memoria. Bueno, digamos que la funcionalidad de crear, eliminar registros es bien sencilla en este sentido, porque básicamente hacer el método create pasando los atributos y él los crea. ¿Ya? En este caso, miren que yo puedo crear incluso repetidas veces el mismo usuario. Para evitar que eso pase, pues voy a crear una validación acá. Perdón, una validación. Y esa validación me ayuda a solucionar ese problema de que yo no pueda crear usuarios repetidos. Sin embargo, nuevamente, este es uno de esos casos donde esta validación particularmente es mejor hacerla en base de datos que hacerla en memoria, porque se puede dar el caso igual de que dos procesos diferentes puedan crear el mismo registro en la base de datos. Entonces, para evitar eso, estas validaciones es mejor hacerlas en base de datos también, con llaves, con índices. Entonces, pero les quería mostrar cómo funciona el tema de las validaciones y cómo aquí él evitó crear ese registro en la base de datos. Bueno, yo para eliminar esos dos que creé, yo puedo hacer actor.last, me da ese, y puedo hacer el destroy. Y si lo llamo reiteradas veces, él los va a borrar. Este no me lo deja borrar porque tiene una relación con otra tabla, ¿ya? Entonces, por eso no me deja borrar ese. Otro tema importante de lo que ayuda a hacer el ORM en este caso, es el tema de hacer asociaciones utilizando como atributos. Entonces, un ejemplo es, vamos al modelo Store. El modelo Store tiene muchas personas que son del staff, ¿cierto? Si nosotros vamos aquí al diagrama de entidad de relación, staff tiene un campo que es active, que ese campo active o ese atributo active es un booleano. Vamos a abrir aquí el modelo staff. Es un booleano que nos dice básicamente si la persona está activa o no. Y me imagino que esto en el sistema nos ayudaría a prevenir que la persona haga login o no. De pronto es un empleado que ya no está trabajando. Entonces, digamos que yo quisiera tener la lista de los empleados que son inactivos también, que están inactivos. Yo podría hacer una consulta, traerme los staff del store, where su active sea falso, pero si es algo que yo voy a estar utilizando muchas veces, yo podría convertirlo en un scope, podría utilizarlo en la relación usando aquí un where, en la condición de has many, y diciéndole que la clase o la tabla, el modelo que se va a usar es staff, porque en este caso estamos rompiendo la convención de que esto sea en plural una colección de una tabla, ¿cierto? No existe una tabla inactive staff. Nosotros estamos creando esta relación como virtual en ese sentido, en donde estamos diciéndole, hombre, el store va a tener staff y va a tener un staff inactivo. No sé si lo ve bien. Perdón. Entonces, en este caso, no, ya he grabado acá. En este caso,
Me falta hacer énfasis a la instancia. En este caso, no tiene, hay una persona activa cuyo nombre es Miguel Pérez y el estado está en falso. Aquí hay una cosa también interesante que nos permite hacer esta relación virtual que hicimos, y es que con eso nosotros podemos crear. O sea, si yo asigno una instancia store.last, ¿cierto? Yo sobre este store.inactiveStaff puedo utilizar esa relación, la puedo utilizar para crear objetos nuevos. Entonces voy a crear uno aquí, .create, vamos a ponerle first name A, last name B. Esto necesita un address ID que vamos a poner cualquier dirección. Y vamos a darle un username, alguna cosa. Entonces, al yo llamar esto aquí, noten cómo a través de esta relación de store inactive staff, él crea el objeto staff, lo graba en la base de datos y le define un identificador del store y le define que es active false sin nosotros haber pasado esos atributos. Todo eso lo infirió Active Record de esta relación. Básicamente, todos los atributos que se utilizan aquí en la consulta para filtrar se pueden utilizar para inicializar ese objeto. Entonces, esto también es algo bastante poderoso de las relaciones y de las asociaciones con Active Record, sobre todo cuando se quiere validar que un récord sea de un usuario a nivel de base de datos o que tú quieres que las cosas que se creen de ese usuario estén asociadas a ese usuario. Entonces, esto es bastante interesante. Vamos a pasar ahora entonces a ver el tema de las consultas. Ya. Y en ese tema sí ya nos quedan unos 15 o 20 minuticos. Vamos a ir por unos ejemplos no tan complejos del tema. Entonces, las bases de datos relacionales son bastante interesantes porque ellas te permiten, además de almacenar los datos, almacenar las relaciones. Y el poder de las bases de datos relacionales está en poder hacer consultas a lo largo de estas relaciones. Entonces, un ejemplo sencillo, por ejemplo, si yo quisiera sacar, ya estos dos ejemplos los vimos de sacar un customer por ID. Por ejemplo, customer.find 100 nos devuelve un customer por ID. Tenemos la instancia de ese objeto ahí. Y lo mismo para sacar de pronto un cliente utilizando el nombre, por ejemplo, find by name. Aquí hay una persona que se llama Miguel Betancourt y listo. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, las películas que han sido alquiladas, según el modelo, dichas películas pues tienen un inventario y dicho inventario pues podríamos asumir, por ejemplo, que este inventario se crea cuando se crea el rental y de esa manera podríamos saber si una película fue alquilada, si tiene inventario o no. Entonces, digamos que yo puedo hacer aquí film.joins inventories y esto me devuelve pues esas películas que tienen por lo menos un inventario relacionado con ellas. Si yo hago aquí un count de esto, me salen 4.000, pero si yo cuento el total de películas, me dice que hay 1.000. Entonces, la razón de esto es porque una película pudo haber sido alquilada más de una vez por diferentes clientes. Entonces, por eso está ese resultado así tan diferente. Entonces, digamos que yo aquí puedo sacar los atributos que yo quiera de la película. Dado que sea que tenga inventario, puedo sacar los resultados y aquí nos podemos dar cuenta pues que sí, efectivamente, las películas están repetidas porque se han alquilado diferentes números de veces.
Entonces vamos a agregarle que nos cuente también cuántas veces se ha alquilado cada película. Entonces para eso lo que hago es que además de seleccionar el identificador de la película, le digo que haga un conteo de título y lo renombre a total de alquiladas y que me devuelva el título también y agrupo todo esto por el ID de la película. Entonces, de esta forma, si yo saco, por ejemplo, la primera película, me dice que fue alquilada 8 veces. Esa creo que es la Academy Dinosaur. Bueno, digamos que esa nos ayuda a responder como que cuántas veces ha sido alquilada una película. Las películas alquiladas por un usuario. Entonces, este sistema de queries es bastante versátil. No sé si se dieron cuenta que arriba cuando busqué la instancia del cliente, asigné una variable customer, ¿cierto? La razón de eso es que yo puedo utilizar esa variable customer, que en realidad es una relación, para usarla como atributo aquí en este condicional para traerme todas las películas que han sido alquiladas y además que ese alquiler haya sido por ese cliente. Entonces, si yo hago aquí, mira que él reemplaza aquí el identificador del cliente por el número 100, que es el identificador de ese customer. Y genera pues toda esta lógica que es la consulta SQL que me hubiera tocado a mí hacerla manualmente. Entonces, de esta manera pues puedo sacar todas las películas que ha alquilado ese señor Miguel Betancourt. De la misma forma, si yo estas películas las asigno a un films, una variable films, yo podría sacar las categorías de esas películas. Entonces puedo hacer lo siguiente. Hago un join de categoría con film categories. Acuérdense que la película tiene muchas categorías, tiene una categoría a través de este film categories. Hago un join con eso y básicamente también pregunto que el film category tenga un film que pertenezca o que esté en este arreglo de films. De eso estoy sacando el nombre de la categoría y estoy haciéndolo un unique para que me dé categorías únicas, no repita categorías. Aquí interesante es lo siguiente, cuando yo hago plug name, esto lo que hace es que mete un select categories.name en la consulta para nada más traerme esa columna. Pero este unique es un método de los arreglos en Ruby para solamente tener los objetos únicos, sin repetidos. Esto está pasando en memoria, entonces aquí pasa lo mismo. O sea, si esto fuera una lista muy grande, tengo que cargar a la memoria una cantidad de objetos de Active Record, uno para cada registro que me llegó de la consulta, y luego es que voy en memoria a filtrar eso. Entonces, eso lo hubiera podido filtrar directamente en la consulta. Una forma de hacerlo es agregando la cláusula select, y aquí le puedo decir distinct, que esto es SQL, esto no es como tal Rails ni Active Record, esto es que estoy modificando la consulta SQL, sino que él me permite de una forma fácil hacer eso. Entonces aquí sería categories.name y ya aquí sí me haría la consulta que me devuelve solamente los registros únicos. Entonces, si esta consulta hubiera dado, qué sé yo, 100 elementos, porque se repiten las categorías entre todas las películas, para solamente obtener estas, creo que 12, pues eran casi 82 elementos más, 88 elementos más que tenía que tener en memoria que no necesitaba. Ya nos quedan 9 minuticos. Lo último que me falta mostrarles es la parte de usar scopes. Y es que, por ejemplo, en la clase payments, esta sintaxis me permite a mí hacer
consultas para reutilizarlas y anidarlas. En este caso, yo definí un método last month, y ese método last month lo que hace es que, basándose en el día de hoy, le resta un mes, busca el principio del mes y hace lo mismo para buscar el final del mes. Entonces, básicamente dice, tráeme todos los pagos donde este payment date se encuentra en ese rango, ¿ya? Entre el principio en el primer día del mes pasado y el último día del mes pasado. Aquí hay un errorcillo, y es que en realidad no está cogiendo el último mes porque se vuela el primer día y coge hasta el primer día del otro mes. Pero eso se puede solucionar después. Lo que les quería mostrar era cómo este scope se puede utilizar usando también joins. Entonces, esta consulta es un poco más elaborada. Sin embargo, es similar a todo lo que hemos venido haciendo, en donde estoy cruzando la película con el inventario, y este inventario con su rental. Y luego estoy haciendo una consulta del rental con payments, y estoy asegurándome que los payments estén en ese rango de last month. Y por último, estoy juntando todo esto con el join de inventario, de tal forma que estoy buscando todas las películas que tienen inventario, que tienen rental, cuyo rental tiene un payment, y ese payment fue hecho el último mes. Entonces, digamos que esta es la consulta SQL, y los resultados de esa consulta pues son estos. Y bueno, creo que nos quedan 6 minutos que podemos usar para preguntas. Jaime. Bueno, sí, les comentaba por ahí que en el chat que vamos a tener ahora un espacio de preguntas. Entonces, vamos a ir en orden respondiendo una por una. Miguel nos va a ayudar a responder todas las dudas que tengan, así que este es el espacio indicado. Así que vayan al chat, todo lo que anotaron, las dudas que tengan, vayan poniéndolas y vamos a ir respondiéndolas en orden. Bueno, vamos a revisar por aquí también si de pronto ya hicieron alguna pregunta en el chat. Vamos a ir. Chopi, ¿me puedes ayudar revisando tú en el chat, por favor? Sí, estoy viendo acá en el chat las preguntas. Aquí preguntan dónde pueden profundizar más sobre este tema de ORM. No sé si sobre el ORM que trae Rails o si es sobre ORM en específico. Si es sobre ORM de Rails, la documentación de Rails es bastante completa y tiene bastante información al respecto. Entonces, se llama Active Record y está acá en el Guides. Y hay una parte que está dedicada pues todo lo que tiene que ver con los modelos de, perdón, déjame quitarlo de Zoom, todos los modelos de Rails acá, hasta aquí, tiene toda esa información. Otra pregunta que dice que si es complicado utilizar Active Record fuera de Rails. No es difícil de utilizar porque está hecho como una gema que también la puedes incluir en un proyecto de Ruby o de Sinatra si quisieras. Chopi, te interrumpo un momentico. Están preguntando que si pueden abrir los micrófonos. Pues lo mejor es que no, lo mejor es que anoten por el chat las preguntas para que pues hay un orden y no, pues todos tengan la oportunidad ahí de preguntar y pues que haya orden. Y antes de que sigamos con las preguntas, ya les hice la invitación por el chat, pero los vuelvo a invitar y les vuelvo a dar las gracias por acompañarnos. En Cumbia los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos compartiendo información del mundo del desarrollo de aplicaciones y nuestras vacantes disponibles. Pues en el chat les compartí los links hacia todas nuestras redes. Síganos, estamos poniendo contenido muy, muy chévere en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube.
Y de paso, en YouTube vamos a dejar este meetup que vamos a montarlo, así que tranquilos si de pronto se les pasó algo que Chopi ya dijo pues, en este meetup, que pueden ahí revisarlo todo con tranquilidad. Y a la vez también invitarlos a que pues pueden chequear las oportunidades laborales que tenemos en nuestra website. También, aparte, otra cosita que tenemos, contamos con una vacante en Ruby on Rails, así que ahí también les dejé de paso el link para que puedan ver los requisitos y aplicar si les interesa. Y bueno, sigamos aquí respondiendo preguntas en el chat. Chopi, te ayudo, que hay unas preguntas que estaban más arriba. Sí, ya las revisé todas. ¿Ya las Sí. viste? Ah, bueno, listo. Entonces puedes seguir. Bueno, aquí estaban preguntando que si esta charla era continuación de otra. No, no es continuación. La idea es que es muy poco tiempo para de pronto hacer como un workshop o algo así. Entonces la idea es mostrar de una forma rápida a veces pues lo que te permite hacer la herramienta. Si quisieran más información al respecto a alguno de estos temas, me pueden escribir al Twitter que puse ahí en la presentación, que se les compartirá, o pueden escribir en el post, no sé cuál post vieron, si en LinkedIn o en Instagram o en dónde lo vieron. Pueden también preguntar ahí cualquier cosa y Luisa pues me la hará llegar, o me pueden escribir al correo miguel@cumbia.com. Ahí también puedo ahondar más en esta información. Sí, claro, Chopi. Mejor, teniendo en cuenta esto, mejor la duda que tengan la ponen en los comentarios del mismo video que vamos a estar subiendo en YouTube para tenerlos ahí a la vista. Y como dice Chopi, vamos a estar resolviendo estas dudas que tengan, así sea con algún post o ahí veremos cómo, pero tranquilos que lo vamos a resolver. Exacto. Sugerencias sobre el orden en que se agregan las asociaciones o validaciones y callbacks. Eso es más que todo preferencia del developer. A mí personalmente me gusta agregar primero las asociaciones arriba, luego de las asociaciones agregar los validations y por último los callbacks. Pero eso no, el framework no te penaliza si lo haces de alguna forma u otra. Es más que todo como para organizar el código y es como algo que uno comparte con el equipo con el que está trabajando y te pones como de acuerdo, pero no hay así ninguna sugerencia específica. ¿Qué más? Olvidé mencionar lo siguiente. La tabla que utilicé, este esquema que utilicé, traía datos. De hecho, por eso fue que utilicé porque traía datos que me iban a servir para hacer las consultas, para mostrar resultados y eso, y no tener como que una consulta que no devuelve nada. Entonces, previamente lo que hice fue que importé estos datos a una aplicación de Rails que hice de cero y aquí se puede ver de pronto en el esquema, porque eso es una de las ventajas también, cuando la base de datos ya tiene información y tú la metes en el framework, ella te carga automáticamente el esquema. Entonces, aquí se puede ver todas las tablas que tiene, y esto es lo del DCL, de cómo se crean las diferentes tablas, los diferentes tipos de datos y todo eso. Tiene bastantes propiedades para definir los límites, longitud, tamaño, si puede aceptar datos vacíos o no. Esta parte aquí son las llaves foráneas, agrega índices también. Entonces, es bien interesante. Otra pregunta. Sí, aquí comentan que no cree modelos ni migraciones. Es que no iba a dar tiempo para mostrar todo y crear pues todos los modelos y todas las cosas.
Sí se puede utilizar UUID en lugar de un auto-increment, sí se puede, ya eso depende de tu lógica de negocio, pero sí se pueden utilizar UUIDs. ¿Qué otra pregunta? Sí, solamente es agregar la gema y ya puedes utilizar Active Record. Me preguntan que si solamente agregar la gema al proyecto que se tiene en Ruby. Sí. Se agrega Active Record, la gema, bueno, y tienes que agregar un archivo para conectarse a la base de datos y todo eso, pero creo que en la documentación de Active Record debería estar cómo conectarte directamente a la base de datos. Aquí pregunta una pregunta interesante sobre el problema de n+1 y posibles soluciones. Entonces, para los que no sepan, el problema de n+1 es que tú tienes Supongamos que yo tengo que una película tiene muchos actores, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo en mi aplicación hago film, asignale film.first y tengo la película. Y luego aquí hago un film.actors.each do y aquí tengo el actor de cada uno de los actores de esa película. Entonces, en este caso, ese es el típico problema de n+1 porque cuando yo hice esta consulta de film, me traje la película, hice un query. Y cuando hago aquí film.actors.each actor, estoy haciendo otro query, ¿cierto? Para traerme los actores. Van dos. Pero si digamos que el actor tiene algún atributo que yo quiero usar que hace énfasis a otro modelo de la base de datos. Digamos que el actor tiene addresses también. En este caso, esas addresses de este actor no me las he traído en la consulta de la base de datos, entonces aquí es donde pueden haber n+1 queries, ¿cierto? Otro ejemplo hubiera podido ser el siguiente. Yo quiero traerme los actores y todas sus películas, entonces hago all.each do, entonces esto se trae todos los actores en un solo query a la base de datos. Y después yo aquí hago actor.films. Aquí está haciendo otro query adicional. Entonces, eso se llama el problema de n+1 porque cuando esto se ejecute, se va a hacer una query para traer el actor y un query adicional por cada película que yo me quiera traer de cada actor. O por un query adicional por actor para traerme todas sus películas de ese actor. El problema con eso es que las conexiones a la base de datos generalmente son limitadas y un solo request de mi aplicación, en este caso web, podría hacer que esté haciendo muchas consultas a la base de datos y eso va a hacer que mi página renderice lento porque tiene que esperar a que se hagan todas esas consultas y se traigan todos esos datos. Ese es el problema de n+1 queries. Para solucionar ese problema, depende de las consultas que se estén haciendo en el +1. Se pueden utilizar vistas o fácilmente aquí en Active Record hay una funcionalidad que se llama includes. En este caso, yo podría hacer esto, include films, y el framework me va a ayudar a no hacer el n+1 queries porque él haría un query para traerme el actor, find, no sé, un query para hacerme el actor y haría otro query con ese actor ID para traerse todas las películas y cargarlas como en un caché. De tal forma que cuando yo esté iterando sobre las películas de los actores, no me las busca a la base de datos, sino que ya las trajo previamente con una sola consulta. Es buena práctica siempre refinar las consultas directamente en SQL para priorizar el programa. Sí, es buena práctica hacer eso en la medida de lo posible.
O sea, en la medida de lo posible, la base de datos es mucho más performant haciendo las consultas que a nosotros hacerlas en memoria con cualquier algoritmo que queramos hacer. Sobre todo porque estamos cargando a memoria todos los objetos de Active Record, uno para cada registro que nos trajo la consulta. Eso también nos penaliza. Entonces sí es mejor, en la medida de lo posible, hacer toda la consulta en la base de datos y después es que la cargas en este caso Ruby. Hay consultas que son muy complejas, que lo mejor es como hacerlas en vistas y dividir la consulta en subconsultas o cachés y eso cuando son problemas bastante complejos de reportes y cosas así, para evitar tener que hacer esos cálculos acá en memoria. Profiler. ¿Hay algún profiler para gestionar las consultas que pueden llenar de memoria y eso? Hay uno que se llama pgbounds, que te ayuda pues a analizar esas consultas. Postgres trae una herramienta que se llama PG Analyze, que también te ayuda como a revisar el performance de cada consulta. Pero sí, generalmente no tengo ahora mismo el nombre de otra que hay también para Ruby. Se me escapa el nombre, pero generalmente las bases de datos ya tienen una aplicación para poder hacer, revisando los logs de las consultas, para poder revisar el performance de los queries que se han hecho y si tienen índices o no. ¿Existe algún esquema que logra hacer algo parecido a una hoja de Excel como Handsome Table en Ruby on Rails? Gracias. Hay una, pero bueno, no es Gema, es una librería de JavaScript, Vanilla JavaScript, que te permite hacer hojas de Excel. No tengo el nombre en estos momentos, pero sí sé que lo he visto. Aquí me preguntan que si la tabla de staff inactivos es virtual o está en la BD. En realidad no es una tabla, es una relación. O sea, en realidad esto se convierte en una consulta. ¿Ya? Esto se convierte en una consulta a la base de datos y se vuelve como que un atributo virtual de este modelo store. ¿Ya? Pero no es una tabla temporal ni nada de eso. Se convierte al final en una consulta. Esto también se hubiera podido hacer con un scope. Con un scope y hubiera tenido de pronto el mismo resultado. La única diferencia es que el scope no hubiera necesitado tener esto acá. Y el scope habría que haberlo hecho en la clase staff, no en la clase store, para que fuera un scope de staff y no de store. Porque aquí es un método de store para traerme los inactive del store, y si yo lo pongo como scope acá en staff, ya se vuelve un método de la clase de staff que me sirve para utilizarlo en consultas y todo eso. Que para usarlo desde store me hubiera tocado hacer, por ejemplo, store.last para tener una instancia de un store.staff, y aquí me hubiera tocado hacer inactive staff. Y ahí sí sería un scope de ya me permite filtrar estos staffs. Entonces, mientras que de la otra forma estoy siguiendo directamente desde store. Bueno, me hacen otra pregunta sobre sobre estos elementos reservados, de Association Name Type. Esto normalmente se utiliza en las relaciones polimórficas. Entonces,
se usa para darle nombre al tipo de objeto que se mete ahí, porque las relaciones polimórficas puede ser cualquier objeto el que llene la relación. Entonces, para decir qué tipo es, se utiliza este nombre reservado. Hay una forma de mostrar una hoja de Excel como tal, una aplicación de Rails, y también puede usar múltiples inputs para simular la hoja de cálculo. Esa pregunta no sé qué responderle. Se puede utilizar con MongoDB. Para MongoDB, sí, hay, tienes que usar MongoID, MongoID y creo que DataMapper, si no estoy mal. Pero hay cosas que no te van a funcionar porque tú sabes que Mongo, por ejemplo, no tiene concepto de relaciones, no por lo menos no como lo maneja una base de datos relacional, sino es una relación guardar una instancia, una referencia del objeto. Entonces, va a ser un poco diferente. Sobre si Rails está perdiendo potencial en la industria, ahora está de nuevo en furor. No es que haya, no sé, no es que pierdas potencial, la forma como yo lo veo es que a medida que llega más gente al ecosistema, pues se dan cuenta de cómo se hacen las cosas y les gusta. Hace mucho tiempo hubo el tema de que Ruby era lento en general en comparación con otros lenguajes, y es posible que sí sea cierto que sea lento en otros lenguajes. La forma como me gusta verlo a mí es lo siguiente: si tú vas a empezar una empresa o un negocio, la probabilidad de éxito es remota. De hecho, la probabilidad de que falles es bien alta y está en tu contra. Entonces, en ese momento, la decisión no es qué lenguaje tomo o uso para sacar mi negocio adelante, sino más bien qué herramientas son las que yo más conozco, más tengo destreza, de tal forma que usando esas herramientas que yo conozco más, pueda sacar este negocio lo más rápido posible adelante para validar si este negocio de pronto va a ser bueno para mí, y no gastar de pronto mucho tiempo y recursos probando una idea que de pronto no va a ser exitosa, porque la probabilidad de fallas está completamente en mi contra. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier herramienta que tú conozcas, ¿cierto? Que tú conozcas bien y que sepas usar, te va a ayudar a sacar rápido tu producto y probarlo, aun si el performance no es del todo bueno. Hay opciones para mejorar el performance de tu aplicación. Pero si te llegas a tener ese problema de performance en tu negocio, es porque de pronto te está yendo súper bien. ¿Ya? Entonces, en ese momento podrías tener los fondos, los recursos para pasarte a otra tecnología o para hacer cambios a nivel de infraestructura que te ayuden a mejorar el performance. Entonces, en ese sentido, el framework Rails es bastante, cuando tú lo conoces bien, te ayuda a hacer una aplicación casi que en tiempo récord, si tienes claro qué es lo que vas a hacer. Entonces, ¿eso a qué te ayuda? A que puedas probar rápido tu negocio y si te va bien o no. ¿Ya? ¿Algún ejemplo de método que recomiendas para hacer benchmark de las consultas? Bueno, ya respondí a esta previamente. JMeter es una herramienta que te permite hacer pruebas de estrés a la aplicación como tal. Entonces, por ende, si tu aplicación usa base de datos, también te va a ayudar a ver errores en la base de datos. Pero es más que todo, te ayuda a probar todo el stack. Bueno, para saber si una consulta se hizo a la base de datos en caché, él aquí te hace él te muestra aquí film load. Generalmente cuando te pone eso es porque la consulta fue a la base de datos. Cuando no es así, te muestra caché aquí, en ese sentido.
Esta pregunta que es interesante que me hacen sobre cómo hacer que una aplicación Ruby on Rails funcione offline y se pueda realizar un CRUD sin problema. Aquí hay dos tecnologías que entran a jugar. Una es la parte de Ruby on Rails, que por definición solamente va a estar disponible si tienes conexión a internet, ¿cierto? La otra parte es lo que pasa en el cliente de tu browser, o si es una aplicación que va a correr en celular o una tablet, que es la lógica para que funcione de modo offline. Entonces, si es una aplicación web Ruby on Rails, te toca hacer una investigación sobre service workers, y porque de esa manera tú mantienes otro estado dentro del cliente, en el cliente, que en este caso es la aplicación, perdón, el browser, para que guardes ahí en local storage o en una base de datos relacional que va en el browser, para que después cuando haya conexión puedas sincronizar los datos. Pero como tal no es que Ruby on Rails te permita o no te permita hacer aplicaciones que funcionen offline. Feliz noche, adiós. Por aquí ya saben que han sobrevivido en el tiempo y saben realizar mejor programa. Y se puede hacer, aquí preguntan que si se pueden hacer funciones en base de datos. La respuesta es sí se pueden hacer. Para eso es importante que en este caso el esquema se maneja con, si se dan cuenta, es Ruby. Todo esto es Ruby con el DCL. Cuando tú quieres tener procesos almacenados en la base de datos, te toca cambiar a que el esquema no te lo genere en Ruby, sino que te lo genere en SQL también, para que se puedan guardar esos procesos almacenados, se puedan guardar ahí en el archivo. No recomiendan mucho hacer procesos almacenados en base de datos, es porque eso es muy difícil de debuguear y es muy difícil de darle soporte, porque no queda como tal en el código que normalmente se está usando en el repositorio, sino que está en la base de datos. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces no recomiendan hacer algunos triggers, algunas cosas en base de datos. Pero sí se pueden hacer con Active Record también, porque en ese caso funcionan es con directamente en la base de datos. Bueno, no veo más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por venir, por tomarse este tiempo. Y sí, estas charlas van a ser como de pronto, es posible que hagamos unas donde sean más largas, o de pronto unos workshops que ya sean como más, con más tiempo, para ahondar más de pronto en algunos temas. Pero bueno, entonces... Chopi, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tomarte el tiempo de compartirnos todo lo que sabes, toda tu experiencia. Bueno, aquí están preguntando que cuándo será la próxima charla, que si se harán miras presenciales, etcétera. Bueno, les comentamos que síganos en nuestras redes. En nuestras redes vamos a estar brindándoles toda la información acerca de las charlas que vienen, si serán presenciales, virtuales, etcétera. Así que estén pendientes de las redes. Van a haber muchas más charlas, por supuesto, así que pendientes, síganos, que aparte no solamente estamos publicando información de nuestros eventos, sino también información educativa, entretenida, etcétera. Entonces, la invitación muy especial a que nos sigan. Y por sí, pues sí. Chopi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todos los que nos acompañaron. Excelente mira, excelente tiempo acá para resolver dudas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien todos.